Vamos a ubicarnos, los que están atrás todavía hablando, los invito a que pasen adelante, que estemos junticos y vamos a estudiar la palabra del Señor. Súper chévere. Algo pasó que los aires están enfriando delicioso. Sí, han mejorado el tema teníamos un calor el tenaz, pero Dios ha sido muy lindo y encontramos como la llave para que enfriara un poquitico más. Entonces, sin más preámbulos, ¿qué tal si vamos con nuestras Biblias, por favor, a Éxodo capítulo 21? Y vamos a leer los versos 15 en adelante. Éxodo 21, de los versos 15 en adelante. Saludo a aquellos que nos ven por internet. Es una bendición también que están ahí conectadas las familias, y a veces es súper lindo cuando voy a algún lugar y me dicen, nosotros estamos viendo el estudio bíblico por internet, o gente de fuera del país, y es súper lindo que este estudio pueda llegar a muchos lugares. Entonces, vamos a leer de los versos 15 en adelante. Dice: el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Además, si alguno riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar, y hará que le curen. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Si alguno riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará la libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Señor, quiero agradecerte en esta noche y queremos rogarte de una manera muy especial que tu palabra nos hable, y a veces es como bien complicado encontrar aplicaciones, Señor, de estas leyes, pero yo te pido que nos hables de una manera personal, de una manera especial a cada uno de los que estamos en este lugar. Señor, estas leyes fueron dadas para las relaciones interpersonales, y es lo que tenemos a diario con familiares, amigos, vecinos, y lo que quieres también es que como tus hijos marquemos la diferencia en la comunidad en la cual estamos, Señor. Te doy gracias por tu palabra y te pido que nos hables de una manera especial, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, resulta que los capítulos 21, 22 y 23 se les conoce como el libro del pacto, ¿sí? Así se les conoce a estos capítulos. Dios está dando leyes para que Moisés y los ancianos puedan regir a un pueblo numeroso, ¿no? Son mucha gente la que está allí, y ustedes saben que donde hay tanta gente, pues así mismo, donde abunda mucha gente, pues hay problemas, hay pecado, porque resulta que es como una regla, ¿no? Entre más número de personas, pues más pecadores, y si hay más pecadores, pues hay más fricción, hay más dificultad, y ahí es donde se presentan situaciones. Entonces, las leyes fueron dadas con el ánimo de proteger, pero también con el ánimo de juzgar bien, y que no se les fuera la mano en el momento de juzgar, o como vamos a ver en un momento, que nadie fuera a tomar la venganza por sus propias manos, ¿sí? Sin ley, imagínense, el pueblo estaría, de alguna manera, haría lo que quisieran hacer. Pero entonces estas leyes lo que van a hacer es controlarlos, los va a guiar, los va a proteger sus corazones, porque algunas cosas pasan por accidente, pero también
va a proteger de aquellos que no quieren hacer las cosas por accidente, sino que realmente de una manera intencional, quieren dañar al resto de la comunidad. Entonces ustedes saben lo que veíamos con Yannick ese día acerca de vuelve y juega la misma figura, ¿no? De las manzanitas o de las fresitas que están buenas y las fresitas podridas. Una fresita podrida, inmediatamente hay que sacarla de allí, porque si no va a podrir el resto de la canasta, de las fresitas que están en la canasta. Entonces, ¿qué significa lo que el Señor nos va a mostrar que va a ser tan fuerte? Es que una persona que arremeta contra la vida de alguien, pues esa persona tiene que ser sacada de esa comunidad y tiene que darle pena de muerte para que no contamine al resto de la gente. Es fuerte, es duro, pero por un lado se está protegiendo, prima más la colectividad en ese momento que la individualidad, ¿sí? La protección de la vida de, imagínate un loco suelto en una comunidad, ¿sí? Matando a diestra y a siniestra. Entonces prima en este momento la mayoría, por así decirlo, y al mismo tiempo es como un escarmiento, si pudiéramos llamar la palabra escarmiento, como una lección para aquel que quisiera de alguna manera hacer algo que no es correcto. Ya sabe lo que le va a venir si hace algo que está aquí. ¿Es claro? Entonces como unas leyes para protección. Hemos visto la ley de los siervos y de las siervas y nos dejaron ver el valor que Dios da al pueblo, a la servidumbre y a las mujeres. Ninguna otra cultura, ninguna otra civilización tenía tal valor. Los siervos podrían ser abusados, pero Dios permitía que ellos fueran realmente cuidados y protegidos. Vimos leyes sobre los crímenes. Vimos una ley sobre crímenes deliberados o crímenes por accidente y crimen por alevosía en el verso 14. O sea, alevosía es alguien que va intencionalmente, de una manera abierta, a dañar a otros. Entonces, ¿qué debía hacerse con alguien que actuara de esa manera? Si ustedes se dan cuenta, empezamos con otras leyes. Y estas leyes son concernientes al homicidio de un padre, pero también al secuestro de una persona. Noten ahí el verso 15. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Verso 16. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, o si fuera ya en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Hay 3 casos aquí, de los versos 15 al 17. Ustedes se dan cuenta, 2 de ellos tienen que ver con la paternidad, ¿sí? 2 de ellos el Señor coloca un valor fuertísimo sobre el respeto y el honor hacia los padres. Ya en los 10 mandamientos está en el primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas largos años sobre la tierra que Jehová tu Dios te da, ¿sí? Largos años de vida, muy importante. Uno de los grandes problemas de la sociedad moderna es que la familia no está viviendo el orden establecido por Dios. Si ustedes se dan cuenta, 2 de esas ordenanzas tienen que ver directamente con la familia. Y ese es un gran problema aún en nuestros días. En ese momento era un problema, pero en nuestros días todavía sigue habiendo el mismo problema, ¿sí? Donde hay hijos que de alguna manera abusan, por así decirlo, en contra de sus padres, y aquí tenían que tomar una decisión muy, muy fuerte. Entonces, por una parte hay padres que han descuidado su rol y no están ejerciendo su autoridad, y por otra encontramos a hijos deshonrando a sus padres. Tanto padres como hijos, ustedes se dan cuenta, tienen roles en el hogar, y solo hay 2 formas por las cuales podemos decir que un hijo o un papá no está cumpliendo con ese rol que fue entregado. Aquí habemos padres, pero también habemos hijos, ¿sí? Y habemos padres e hijos también, ¿sí? Y solo hay 2 opciones por las cuales una persona no esté cumpliendo o ejerciendo el rol que Dios le ha dado como hijo o como padre. El primero de ellos es el desconocimiento, ¿sí? El no conocer lo que la Biblia dice. Tanto un padre no sabe realmente cómo ser padre porque desconoce lo que la Biblia enseña al respecto. Pero también encontramos hijos que desconocen lo que la Biblia dice al respecto hacia la honra a los padres. ¿Saben ustedes que Oseas 4:6 nos dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento, ¿sí? Entonces muchos de nuestros padres, lo interesante es que ejercieron la autoridad
por instinto o sentido común. Sin el conocimiento de Dios ejercieron su autoridad y Dios honró esto también. Es algo que debemos de tener en cuenta. O sea, ¿cómo hicieron aquellos padres en el caso con nosotros, que no usaron la Biblia para corregirnos, pero usaron el instinto, usaron su conciencia, usaron, por así decirlo también, lo hicieron de una manera como sentido común, que a veces no es tan común, ¿sí? Pero ejercieron autoridad con nosotros. Acompáñenme un momentico a Hebreos capítulo 12, verso 9 y 10. Hebreos 12, versos 9 y 10. ¿Listo? Entonces dice aquí, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? El verso 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Noten que la palabra ahí les parecía era según su opinión, ¿sí? Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, lo que quiero decirles es, aquí hay unas leyes para los hijos, pero quiero animarles a los padres que están aquí, que puedan encontrar cómo el Señor da leyes, da privilegios a los padres, pero también da una responsabilidad. Y aquí nos está diciendo que muchos de los padres de nosotros nos disciplinaron como les pareció, ¿sí? ¿Y qué pasó con eso? Dios honró aún la forma en que ellos nos disciplinaron, Dios lo honró para que nosotros les obedeciéramos, porque estaban ejerciendo un principio, de pronto por desconocimiento, pero tienen un principio que es la autoridad. Entonces lo que quiero que enfoquemos es cómo las familias de hoy están viviendo un caos total porque los roles se han invertido. ¿Sí? El padre ha soltado su rienda, su autoridad, y los hijos por otra parte no quieren someterse a la autoridad. Entonces, solo hay dos opciones por las cuales un padre o un hijo no está cumpliendo con su rol. La primera es desconocimiento, pero la segunda podría ser por desobediencia. La Biblia nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado como ¿qué? Como pecado. Entonces, es interesante que algunos, conociendo lo que Dios dice al respecto, prefieren hacerlo a la manera del mundo. Entonces, un padre sin el carácter de Dios pone una carga pesada sobre sus hijos, ¿sí? Y aunque debe ser honrado, porque es lo interesante que la palabra de Dios nos dice, no importa cuán necio sea tu papá, merece ser honrado, y es lo tenaz del caso, es como el ejemplo que se ve dentro del esposo y la esposa. Sin importar si un esposo ama a su esposa como la Biblia dice, la esposa está llamada a respetar a su esposo. Si una esposa, ¿cómo sería el otro caso? Si una esposa no respeta a su marido como la Biblia dice, ese esposo está llamado a amar a su esposa. No sé si me estoy dando a entender. Lo que quiero decir con esto es que la orden fue dada sin importar si su papá o su mamá son buenos o malos. Lo que sí tenemos que decir de esto, y que es muy importante, será mucho más fácil para un esposo amar a su esposa si esa esposa le respeta, y será muchísimo más fácil para una esposa respetar a su marido si ese esposo la ama como la palabra de Dios dice. ¿Es claro o no? Pero entonces colocámoslo en la otra dinámica. Tengo un papá que honra a Dios, que respeta a Dios y que tiene el carácter de Dios. Pues para mí va a ser muchísimo más fácil. No significa que no tenga que honrarle, tengo que honrarle, pero Él no está colocando una carga a mí mayor, sino que me permite honrarle con esa alegría que debería ocurrir. Pero ¿qué pasa cuando ese padre es necio?
ocurre que está colocando una carga sobre su hijo, sobre los hombros de su hijo, y aunque él debe respetarle, ojo aquí, honrarle, no deberá obedecerle en todo lo que él diga, porque como es un hombre necio, llegará un momento donde ese hombre demandará o hará una demanda a su hijo que vaya en contra del Señor. Y si ese hijo conoce del Señor, se va a ver en la responsabilidad de obedecer primero a Dios antes que ¿qué? Que a los hombres. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Entonces, cuán maravilloso es si realmente cada uno de nosotros ejerciéramos nuestro rol. El papá ejerciendo un rol delante de Dios y los hijos también honrando al Señor. Entonces, un padre sin el carácter de Dios debe ser honrado y respetado, porque no encontramos nada en la Biblia de padres quizás haciendo algo bochornoso que de alguna manera le dé el aval a su hijo para que lo irrespete. ¿Es claro? Pero sabemos que si un padre está honrando a Dios y respetando a Dios, tiene el carácter de Dios, pues será más fácil para ese hijo hacerlo. Entonces, es patético también ver a padres e hijos sin el carácter de Dios. Ejemplos de la Biblia, el patético padre Elí. ¿Sí o no? Tal cual que el Señor tuvo que disciplinarle, dice que este hombre murió desnucado. ¿Qué le pasó a este hombre? No ejerció su rol como padre, no ejerció el carácter de padre. ¿Y qué llevó a sus hijos? Llevó que sus hijos siguieran el mismo carácter, un carácter el cual iba en contra de Dios. Cuando Elí les dice: hijos míos, escucho lo que hacen en el templo, cómo duermen con las mujeres y hacen tal y tal cosa. El que pecare con el hombre se las va a ver, pero el que peca delante de Dios, pobre de él. Pero no hizo más nada, simplemente habló, pero no disciplinó, no corrigió, no cortó, no hizo lo que tenía que hacer. Entonces fue patético Elí, pero también fue patético sus hijos. ¿Y qué terminó? Terminó una familia en desastre, un padre muerto de una manera que no debía haber muerto, unos hijos muertos de una manera que no debieron haber muerto. Pero qué lindo cuando encontramos a un padre o a un hijo con el carácter de Dios. Un ejemplo, ¿a qué padres en la Biblia podríamos encontrar con el carácter de Dios? ¿Qué tal si decimos Eunice? ¿Quién era Eunice? La mamá de Timoteo, ¿sí? Y la vemos siendo honrada en la palabra cuando el apóstol Pablo le dice en 2 de Timoteo 1:5 que él tiene la fe no fingida que habitó primero en su abuela Loida y luego en su madre Eunice. El papá de Timoteo era un hombre griego, o sea que era un hombre gentil, pero la mamá era una mujer judía piadosa, amaba al Señor y transmitió ese carácter de Dios a su hijo. Entonces se dan cuenta, aquí está hablando de cómo, y la palabra de Dios nos muestra cómo si en un hogar el padre toma su lugar, al igual que la madre, los hijos tendrán mejor fundamento. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Donde está el rol, donde un padre está ejerciendo su rol y donde una mamá está ejerciendo el suyo, sin estorbar, sin pisar el rol de su esposo, sin interferir en el rol de su esposo, y un hombre sin interferir en el rol de su esposa. ¿Qué es lo que están haciendo esos padres con sus hijos? Les están dando un excelente fundamento. De hecho, la primera autoridad que un niño tiene que enfrentar y conocer, y basada en esa autoridad, ese hombre se regirá por el resto de su vida, y es la autoridad que está dentro de su casa. Un hombre que no respeta casa, y es lo que va a mostrarnos el Señor aquí, un hijo que viola ese respeto, ese hijo será un rebelde para donde vaya. Si no se sometió a sus padres de chico, de niño, que tuvo sus padres ahí los años de guiarle, de llevarlo, ese hombre va a tener problemas con la sociedad, porque va a ser un rebelde, va a ser un hombre, una mujer indómito. No va a encajar en ningún lado, porque quiere hacer su propia voluntad. Y se le olvida un principio, que es que las autoridades fueron dadas por Dios. Cuán importante es que nosotros brindemos a nuestros hijos esas bases, ese fundamento. Y si no lo hemos hecho, pedirle perdón a Dios y empezar. Mientras vivamos, mientras respiremos, siempre será un momento para iniciar.
Es que, entonces aquí vamos a ver la pena capital para el que hiera a su padre o a su madre. Verso 15. El que hiere a su padre o a su madre morirá. Aquí, si lo notamos, no está hablando de un accidente. El verbo herir viene del hebreo nakar o pecar fuerte. ¿Saben cuál es el mismo verbo? Perdón, pecar fuerte no. También pecar fuerte, pero es pegar fuerte. ¿Sí? Nakar significa pegar fuerte, es la palabra herir. Significa que es el mismo verso. ¿Recuerdan ustedes que por allá Moisés se encontró con un hombre que estaba maltratando a un judío? Cuando él estaba en el palacio, ¿se acuerdan ustedes? Dice que estaba en el palacio y salió a ver y había un hombre, un egipcio, maltratando a un hebreo. ¿Qué hizo Moisés? Lo golpeó a tal punto que lo mató. Ese es el verbo que está usado aquí. El mismo verso del capítulo 2 de Éxodo, verso 12. El verbo es nakar. Cuando el que hiriere a su padre o a su madre, ¿sí?, morirá. Noten que entonces no es un accidente y lo que está diciendo es que el hijo que hiera a su padre, que quiera atentar contra la vida de su padre, matar a su papá o matar a su mamá, debía de recibir, ¿qué es lo que debía recibir? La pena capital o la pena de muerte. ¿No les parece a ustedes que qué duro para un padre saber que su hijo va a tener que morir por lo que él intenta hacer con su vida? Pero ese hijo, si se rebela contra su papá y quiere matarle, eso es un hombre que no va, si no respeta esa autoridad, no va a respetar ninguna otra autoridad. Entonces, ¿cómo podría alguien llegar a pensar en este tipo de actos que son en contra de la naturaleza? ¿Notan ustedes que levantar la mano contra su papá o su mamá para herirlos es un acto que va en contra de la naturaleza? ¿No les parece a ustedes? Es como encontrar a los padres que quieran destruir a sus hijos, va en contra de la naturaleza. Los animalitos mismos nos muestran cómo un animalito con cría, mejor dicho, mata y come del muerto el que se meta con su cría. ¿Sí? Es contra la naturaleza que un hijo se levante para matar a sus padres. Pero ocurre, ha ocurrido. Esto es algo que la Biblia dijo que sucedería en los tiempos finales. Acompáñenme por favor a Mateo 24:12. ¿Estamos? Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Al decirnos que el amor de muchos se enfriará, está hablando también de ese amor natural que debe tener un padre hacia los hijos y un hijo hacia los padres. Se va a enfriar. Pero ¿qué tal si me acompañan a segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 3, verso 1? Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Dice la palabra del Señor, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Se dan cuenta? En los últimos tiempos, tanto Jesús, nuestro Señor Jesucristo, como Pablo dice, en los últimos tiempos es lo que va a ocurrir. Ahora, esto podría darse como resultado de un padre que no desarrolló el carácter de Dios y no disciplinó a su hijo, ni de una manera instintiva, ¿sí?, o como a él le pareció, nunca corrigió a su hijo, y eso fue lo que va a recibir, y por ende sus hijos fueron iguales. Hay un refrán que es, cría cuervos y... Muy bien. Este es un refrán que habla de la costumbre de esta ave carnívora que cuando empezaba a comer cadáveres, empezaba comiéndose los ojos, ¿sí? Pero esto nos habla de la ingratitud de ese hijo con su papá, al querer atentar contra su vida. Imagínense, el que le dio la vida, su mamá le dio la vida, su papá le dio la vida, y este hombre viene a atentar contra su papá o contra su mamá. En este caso,
¿sí? Lo que encontramos definitivamente es que este hombre tiene que morir. Miren, escuchen con atención. Severiano López García, de 75 años, fue atacado con hierro por su hijo Mario López, de 40 años de edad, cuando se encontraba descansando en una hamaca en el patio de su vivienda. López trasladó a su padre hacia un terreno cercano donde pretendía enterrarlo. La esposa de López García, ¿quién es la esposa de López García? Pues la mamá, ¿sí o no? La misma mamá de Mario. O sea, la esposa del difunto es la mamá del que mató a su esposo. Pero aquí así está la noticia. La esposa de López García le hizo varios llamados a su hijo, pero este no los atendió. Debido a la insistencia de su madre, López terminó confesando el homicidio y detalló el lugar donde yacía su padre. La mujer llamó a la policía, o sea, su mamá llamó a la policía y acusó a su hijo, quien intentó huir del lugar. Sin embargo, fue detenido después. La esposa de la víctima, ¿sí?, le comentó a los investigadores que era la segunda vez que López intentaba asesinar a su padre, debido a que estaba inconforme con el reparto de una herencia familiar. Qué triste. ¿Saben? Aquí vemos el caso de un mal carácter de un hijo, asesinando a sus padres por una herencia. Y como aplicación, tenemos que ser muy cuidadosos de cómo levantamos a nuestros hijos también, y de qué les decimos a ellos con respecto a lo que ellos un día van a heredar. ¿Saben algo? Mi papá nunca me ha hablado a mí de la herencia, y le doy tantas gracias a Dios. Nunca me dijo: mijo, todo eso que está aquí es suyo. ¿Sabe qué me decía? Todo lo que usted ve aquí es mío, nada le pertenece a usted. Y cuando yo me casé, así fue, ni mi cama me pude llevar, porque esa cama me la había comprado él. Ni mi cama, o la cama que utilicé durante tantos años, que él me proveyó para usar durante tantos años. Y muchos pensarán: qué miserable de papá tiene este hombre. Pero saben, le agradezco tanto a Dios que lo que hizo mi papá, porque en la naturaleza de uno no es como, entre más el papá tiene, uno siente como que, bueno, es mi papá, claro, yo puedo disfrutar de lo que está ahí, pero ¿cuándo será que voy a disfrutarlo por completo? Entonces tengo que darme la forma de cómo sacarlo de mi camino para poder disfrutar de lo que está allí. ¿Se pueden ustedes imaginar cuán miserable puede ser esto? Y nace desde el momento en que los niños van avanzando y tú empiezas a alimentarle: mijo, todo eso es suyo, todo lo que usted ve, mi papito, todo eso es suyo. Y quizá nace con un buen corazón, pero al ir este hombre de 40 años, no sabemos con qué clase de mujer se casó, se le dañó la cabeza, había una herencia, estaba incómodo por la herencia. Imagínense, estaba incómodo por la herencia. ¿La herencia qué es? Algo que yo me merezco, algo que yo recibo. Claro que alguien podría decir, no falta el abogado que diga: sí, señor, es que a él le corresponde el 50% porque él está, ¿sí? Y qué triste que nosotros podamos levantar a nuestros hijos así. Quiero contarles una historia para que se den cuenta más o menos cómo sin llegar allá, pero si no corregimos esas malas percepciones, podemos crear en nuestros hijos el día de mañana a alguien que está esperando, que está orando, una oración incorrecta, y esperando a que yo me muera para recibir algo de mí. Mateo, a la edad de, ¿cuántos años? Por ahí 8 años, muy niño, 8 años, quizás 7 años, vio que ya mis papás andaban en un carro diferente al usual, y la persona que andaba en el carro en el que andaban mis padres compraron un nuevo carro, y la que quedó con el carro fue mi hermana menor, que fue la última que salió de la casa, la bombril de la casa. No, mentiras, se casó a buena edad. Y resulta que Mateo, cuando vio, dijo: papá, entonces quiere decir que cuando mi abuelito muera, una vez él hizo su razonamiento, cuando mi abuelito muera, el carro de mi tía me pertenece a mí, porque yo soy él es el primer nieto, el primogénito. Yo le dije: ¿usted de dónde sacó eso? Déjeme decirle que primero que todo, mi papá le vendió ese carro a mi hermanita. Mi papá, algo que sí hizo con nosotros y que fue muy chévere para poder tener algo y sí querernos ayudar, era nos vendió algo y nos
ayudaba como váyalo pagando, ¿no? Mi hermana en la universidad trabajando, entonces como me lo va pagando como pueda, pero páguelo, o sea, está ahí y es una bendición poder hacerlo. Pero entonces le estaba diciendo a Mateo, tú no tienes por qué pensar así, ese carro, mi hermana lo está pagando, ella hizo un préstamo para pagarle a tu abuelo el carro y ese carro le pertenece a ella. Pero si uno no corrige esas malas percepciones desde niños, van a crecer pensando que todo lo que está allí es de ellos. Y muchas veces se vuelve un monstruo, se vuelve algo tremendo, ¿me entienden? Y tenemos que ser muy sabios al compartirles a nuestros hijos, a veces con buen corazón, pero miren cómo la carne puede torcer. Yo, algo que siempre he pensado, que mis papás están ahí, tienen posesiones y todo, nunca pensamos de que en una necesidad, de que es la primera opción para echar mano, nunca. Y le doy gracias a Dios porque mi papá nos ha enseñado, esto no te pertenece a ti, ¿sí? Y aunque sabemos que legalmente, si ellos faltan, yo voy a disfrutar de algo, no lo sé, no sé si escrituren para otro lado, no sé qué pase, pero gracias a Dios no estamos pendientes ni atentos a lo que nuestros viejos puedan dejar, sino honrarles, amarles, servirles y estar allí. Es una bendición. Entonces, aquí vemos el caso de un mal carácter. Entonces, un hijo que hiere a un padre, de alguna manera debería ser sentenciado a pena de muerte. Entonces, es muy importante. Ahorita pena de muerte en el verso 16 al delito del secuestro, ¿sí? Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere o si fuera hallada en sus manos morirá. ¿Qué era lo que pasaba? Recuerden que los israelitas se vendían a otros como esclavos porque no podían pagar una deuda, pero eso era bien visto y iban ante notario, pues por así decirlo, ante las autoridades y sabían de que quedaban